Vamos ahora a implementar las funciones para insertar, editar, listar y eliminar. Pero más adelante vamos a implementar los archivos JavaScript que van a ser peticiones Ajax, y estas funciones que vamos a implementar van a devolver datos para que sean mostrados de manera dinámica en el formulario que vamos a implementar cuando estemos ya programando la parte de las vistas. Nos vamos a ubicar en Sublime, vamos a cerrar esta ventana de modelo y vamos a crear nuestro primer archivo Ajax. Dentro de la carpeta Ajax voy a hacer clic derecho y voy a crear un nuevo archivo. A este archivo le voy a poner de nombre categoría para no confundirnos, .php. Si nos fijamos ya no le he puesto la C con mayúscula sino con minúscula porque es un archivo PHP simple, mientras que los modelos sí le estoy poniendo con mayúscula porque es una clase. Guardamos hasta aquí con control más S entonces nuestro archivo categoría.php dentro de la carpeta, en este caso, Ajax. Vamos a indicarle que vamos a escribir código PHP aquí. Y lo que hacemos es simplemente utilizar la sentencia require once para incluir una sola vez ¿a qué modelo? Al modelo categoría. ¿En qué carpeta está el modelo categoría? En la carpeta modelos. Punto, punto, recordemos porque estamos trabajando en una subcarpeta y tenemos que salir de esa subcarpeta para buscar la carpeta modelos. Listo. Como nuestro modelo es una clase, lo que voy a hacer es crear mi objeto. Y mi objeto en este caso le voy a poner de nombre categoría. Mi objeto categoría va a ser una instancia. ¿A qué clase? A la clase categoría. Recordemos que nosotros creamos un constructor vacío en el modelo categoría que no recibe parámetros. Entonces, al crear la instancia, utilizamos pues ese constructor. Continuamos entonces, y si bien nosotros necesitamos recibir desde un formulario HTML tanto el ID de categoría como el nombre y la descripción para poder almacenarlos en la base de datos, y estos campos como el nombre y descripción van a ser registrados por el usuario. Entonces lo que voy a hacer es voy a declarar aquí esas tres variables. Primero el ID de categoría, y el ID de categoría va a ser igual. Voy a decir primero si voy a validar si existe la variable. El formulario que vamos a implementar después va a enviar los datos mediante el método post. Entonces yo voy a recibirlo aquí mediante ese método post. Y el primer objeto del formulario se va a llamar ID de categoría, el siguiente nombre. Entonces voy a validar, voy a decir si existe este objeto ID de categoría y lo estoy recibiendo por el método post, ¿qué va a pasar? Aquí voy a implementar una estructura condicional de una sola línea. Entonces, si existe el objeto ID de categoría y lo estoy recibiendo por el método post, si es verdadero va a pasar tal acción, y si es falsa, después de los dos puntos va a realizarse tal acción. En este caso, si yo regreso a la clase conexión, yo declaré aquí un método limpiar cadena, y ese método limpiar cadena está recibiendo, ¿qué está recibiendo? Pues está recibiendo un valor para que en este caso lo valide. Vamos entonces a llamar ese método limpiar cadena y le vamos a enviar pues todo lo que estamos recibiendo por el método post. Si ponemos encima el mouse nos aparece que está declarada en qué línea dice, en la línea 39. Entonces no tenemos ningún error hasta ahí. Esto va a ocurrir cuando el objeto sí existe. Si existe el objeto, lo que tenga ese objeto lo voy a validar primero con este método limpiar cadena. Y si no existe, ¿qué va a pasar? Si no existe, pues le voy a enviar una cadena vacía. De esa manera entonces enviamos la cadena vacía. De esta manera implementamos una estructura condicional de una sola línea. Si existe el objeto del formulario y lo recibo por el método post, lo que recibo lo voy a enviar al método limpiar cadena, y si no existe, pues voy a cambiar eso por una cadena de texto vacía. Hago lo mismo también para el nombre y para la descripción. De esa manera entonces lo mismo hacemos para el nombre, validamos que existe el objeto, si existe enviamos al método limpiar cadena, y si no existe pues enviamos un texto vacío. Listo, ya tenemos los tres posibles objetos que vamos a recibir mediante el método post desde un formulario HTML que lo vamos a implementar después. Continuamos entonces. En el próximo video vamos a agregar un archivo JavaScript, y ese archivo JavaScript mediante una petición Ajax va a llamar a este archivo categoría.php de la carpeta Ajax, y este archivo categoría.php de la carpeta Ajax va a devolver ciertos valores. ¿Y qué valores va a devolver? Pues vamos a evaluar las operaciones que va a realizar para que devuelva los valores. Y para evaluar esta operación voy a utilizar una estructura selectiva switch. En este caso voy a utilizar switch, y como vamos a hacer peticiones mediante Ajax, mediante la URL, voy a utilizar el método head. En este caso entonces voy a declarar una variable head que se va a llamar OP de operación. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a evaluar, voy a decir, cuando hagan un llamado a este archivo Ajax y le envíen mediante el método head, mediante la URL, una operación, pues yo voy a evaluar qué instrucción ejecutar y voy a devolver, voy a retornar un valor. Lo que voy a hacer entonces, voy a declarar uno a uno todos los cases, o todos los casos. El primer case va a ser guardar y editar. Quiere decir que si le envíen operación igual guardar y editar, va a realizar las siguientes instrucciones que van a estar aquí. Y después
un break. Nuevamente otro case y vamos a decir si la operación es desactivar, que van a ir declaradas justamente aquí entre el case y el break, y después el break para terminar con ese case. Ya tenemos guardar y editar, ya tenemos desactivar. Voy a hacer lo mismo también un caso si en este caso la operación es activar, un caso si la operación es mostrar y por último un caso si la operación es listar. Ya tenemos hasta ahí entonces todos los casos posibles o todos los valores posibles que va a tener la variable OP. La primera sería guardar y editar, desactivar, activar, mostrar y listar. Recordemos que mediante un archivo JavaScript yo voy a enviar la operación y voy a ejecutar ciertas instrucciones y voy a devolver mediante la tecnología Ajax ciertos valores. Vamos entonces con el primer case que sería guardar y editar. Debería haber creado un case para guardar y otro case para editar, pero puedo hacerlo en uno solo. Y esto como evaluando si la variable i de categoría no está vacía. ¿Qué quiere decir entonces? Si la variable i de categoría está vacía, con empty está vacía, quiere decir que yo no estoy enviando ningún id de categoría, o yo no tengo ningún id de categoría, entonces lo que quiero hacer es insertar una nueva categoría. Ya que si yo tuviera el id de categoría, lo que quiero hacer ya no sería insertar, sino sería editar una categoría. Y esto lo vamos a validar después cuando veamos ya la parte de formularios. Voy a declarar debajo un else y empezamos a trabajar entonces. Si la variable i de categoría está vacía, lo que voy a hacer es yo voy a llamar a qué objeto que hemos declarado en la parte superior, al objeto categoría y voy a llamar a qué método, al método insertar. Pero el valor que se me va a retornar lo voy a almacenar en una variable y esa variable le voy a poner de nombre rspta de respuesta. Entonces, respuesta va a ser igual al objeto categoría y el objeto categoría va a llamar a quién, a su método insertar. Recordemos que el método insertar en el modelo categoría, si regresamos al modelo categoría, el método insertar, ¿cuántos parámetros está esperando? 2 parámetros. En este caso voy a ponerle el mismo nombre, porque justamente nombre lo estoy recibiendo ¿de dónde? De aquí, de mi objeto nombre del formulario. Y descripción también lo estoy recibiendo de mi objeto descripción del formulario, que lo estoy recibiendo mediante el método post. De esa manera entonces. Ya llamé al método insertar y lo que voy a hacer ahora, respuesta. Regresamos al modelo categoría. Cuando yo ejecuto voy a retornar un 1 o un 0. Un 1 cuando se ejecuta correctamente y un 0 cuando se ejecuta de manera incorrecta. Entonces, ese valor, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir respuesta. Y aquí yo voy a evaluar respuesta. Voy a decir imprime o muestra el valor de respuesta, pero voy a evaluar con una estructura condicional de una línea. Voy a decir si respuesta es igual a 1, ¿qué vas a enviar entonces? Categoría registrada. Si no, dos puntos. ¿Qué pasa si no recibes 1? Si recibes 0, vas a mostrar categoría no se pudo registrar. Listo, de esa manera entonces tenemos hasta ahí el mensaje que vamos a mostrar. Estos mensajes los vamos a mostrar con código JavaScript. Ya tenemos hasta ahí entonces, si la variable id de categoría es vacía, entonces yo llamo al método insertar, le envío los dos parámetros y ese valor de retorno del método insertar de la clase categoría lo almaceno en mi variable respuesta. Si respuesta recibe un 1, mostraré categoría registrada. Y si respuesta recibe un 0, mostraré categoría no se pudo registrar. Voy a copiar esto entonces, copiamos, lo voy a poner aquí justo dentro del else. Y ahora sí pues, si el id de categoría no está vacío, quiere decir que yo no quiero insertar, sino yo quiero editar, por eso le estoy enviando un valor. Y si quiero editar, recordemos que tengo que enviarle como primer parámetro el id de categoría. ¿Quién es el id de categoría? El que lo estoy recibiendo mediante el método post desde mi formulario. En este caso, el valor retornado del editar, que va a ser también un 1 y un 0, lo voy a evaluar mediante la variable respuesta. Si respuesta es 1, va a ser categoría ya no registrada, sino categoría actualizada. Y si recibo un 0, categoría no se pudo actualizar. Listo, de esa manera ya tenemos entonces nuestra operación guardar y editar. Continuamos ahora con desactivar. Y para desactivar vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente declaramos la variable respuesta del objeto categoría, llamamos a qué método ahora, el método desactivar. Enviamos el id de categoría que va a recibir este archivo categoría.php, ya que estamos viendo que estamos recibiendo el id de categoría mediante método post. Entonces, recibimos y ese id de categoría que recibimos lo vamos a desactivar. En este caso, respuesta evaluamos. Si es 1, quiere decir que va a mostrar el mensaje categoría desactivada. Y si es pues 0, vamos a mostrar que mensaje categoría no se pudo desactivar. Vamos a copiar este código, vamos a hacer lo mismo para activar. En este caso ya no vamos a llamar al método desactivar, sino vamos a llamar al método activar. Y vamos a mostrar categoría activada y categoría no se pudo activar de manera correspondiente. Listo, ya tenemos desactivar y activar. Ahora, ¿qué pasa si
el OP o la operación que quiero realizar es mostrar. ¿Qué pasaría en este caso? Lo que vamos a hacer es, de igual manera, la variable respuesta va a ser igual a lo que retorna de ejecutar el método mostrar del objeto categoría, que hace referencia a la clase categoría del modelo. Y le va a enviar el ID categoría. Recordemos que cuando nosotros llamamos al mostrar, si ahora mismo me ubico en el modelo categoría y me ubico en la función mostrar, mostrar me está devolviendo una fila, me está devolviendo un array. Si regreso entonces a categoría Ajax, ese array que me está devolviendo o que me está retornando, ¿dónde lo almaceno? Lo almaceno en mi variable respuesta. Y esa variable respuesta lo codifico utilizando JSON y la voy a devolver. En este caso voy a devolver todo ese registro, toda esa categoría lo voy a devolver mediante ¿qué? Mediante JSON. Si revisamos ahora el case desactivar, el case activar y el case mostrar, vemos que hemos puesto dos breaks. Se nos ha pasado aquí, vamos a borrar este break, porque un solo break nada más que está justo aquí debajo. Lo mismo aquí también hemos puesto un break de más, vamos a sacarlo. Y lo mismo también para el case desactivar, sacamos el break que está de más. Solamente es un case y su break, otro case y su break, y también el case mostrar con su break. Continuamos ahora con el case listar. Y en este caso, en el case listar, nuevamente declaro mi variable respuesta y empiezo a hacer referencia al método listar de mi modelo categoría, que hace referencia a la clase categoría en este caso. Debajo voy a declarar un array, este array se va a llamar en este caso data, para almacenar pues todos los registros que voy a listar. Y debajo entonces voy a utilizar una estructura iterativa, en este caso la estructura iterativa while, y voy a empezar a recorrer todos los registros que voy a obtener de mi tabla categoría mediante el método listar, mediante hacer un select asterisco from categoría. Voy a ir recorriendo uno a uno todos los métodos y lo voy a ir trabajando de manera independiente mediante la variable reg. Dentro entonces de recorrer uno a uno todos los registros que estoy obteniendo mediante el método listar, o sea, todas las categorías que estamos obteniendo, voy a especificar entonces que todos los datos obtenidos lo voy a almacenar en qué array, en mi array data que he declarado en la parte superior. Entonces, lo voy a almacenar aquí. Dentro entonces de este método array, dentro de los paréntesis, voy a indicarle uno a uno todos los valores que voy a ir almacenando. Como estoy recorriendo pues todos los registros de manera independiente con la variable array, voy a ir agregando en este caso al array todos los valores y le voy a ir indicando mediante índices. Voy a decir que el índice en este caso 0, que vamos a almacenar en el índice 0 del array el ID categoría del primer registro. Después voy a ir guardando todos los registros uno a uno. Quiero no solamente el ID categoría, sino también deseo almacenar, en este caso como índice ya no 0, sino índice 1, el nombre de la categoría. Esto tiene que llamarse de la misma manera como se llama en la consulta que he realizado. En este caso tengo un campo ID categoría y tengo un campo nombre. Si regreso a mi base de datos, tengo aquí entonces el ID categoría y tengo también el campo nombre. Igual como está escrito, me falta descripción y me falta condición para almacenar estos cuatro campos en el array con un índice específico cada uno. Continúo entonces con el índice 2, en este caso descripción, y para finalizar con el índice 3 la condición, y en este caso ya pues no vamos a poner comas, sino simplemente lo vamos a dejar ahí. Voy a recorrer entonces todos los registros, lo voy a almacenar uno a uno en mi variable reg y voy a ir almacenando en el índice 0 el ID de categoría de ese registro que estoy trabajando, en el índice 1 el nombre, en el índice 2 la descripción y el índice 3 la condición. Y así voy a ir recorriendo todos los registros. ¿Mediante qué bucle? Mediante el bucle while en este caso. En los videos siguientes aquí no voy a mostrar el ID de categoría, sino aquí vamos a mostrar un botón para activar, un botón para desactivar y un botón para editar, según sea el caso. Y en condición no vamos a mostrar condición 1.0, sino vamos a validar para que me aparezca de color rojo si está inactivo y de color verde si está activo. Pero eso lo vamos a hacer en los videos siguientes para no ser muy largo este video. Continuamos entonces y fuera ya del bucle, fuera del bucle while, voy a declarar un nuevo array. En este caso el array se va a llamar results y aquí le voy a indicar todos los valores que va a tener este array. Nuevamente indicándole algunos índices. En este caso le voy a indicar los siguientes valores. Si el índice es echo, le voy a enviar el valor 1. Esta información va a ser muy importante para el data tables, ya que vamos a listar y paginar utilizando data tables. El segundo índice y total records voy a enviar pues el total de valores que tengo en mi array, el total de registros, para saber cuántos registros voy a mostrar en el data table. Tenemos también el total display records, que también vamos a enviar lo mismo, el total de registros a visualizar. ¿Y qué le vamos a enviar como último índice? El array que hemos obtenido en la parte superior, el array que almacena pues todos los registros. Lo vamos a enviar mediante el índice a data, mediante este array results. Al final entonces lo que voy a devolver
mediante JSON va a ser el último array que hemos declarado, en este caso el array results. Recordemos que el listado y la paginación de registros lo vamos a hacer con data tables, así que este array que estamos retornando mediante JSON va a ser utilizado por el data tables.